Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes nuevamente en esta noche de miércoles, nuestra parte final de la serie Vencedor o Víctima. Estamos haciendo un resumen de todo lo que vimos en esta serie. Yo espero en el Señor que Él pueda estarnos hablando y que podamos cada uno de nosotros aprovechar todas las herramientas que el Señor nos ha dado para poder ser vencedores y no víctimas, como se llama esta serie. ¿Por qué no entregamos este tiempo en las manos del Señor para que Él pueda estar en medio de nosotros? Padre, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, por tu bondad, porque tú, Señor, eres grande, hasta los cielos llega tu misericordia, tu verdad, Señor, permanece por toda la eternidad. Y has tenido a bien, Señor, que cada uno de nosotros, has tenido a bien llamarnos tus hijos, has tenido a bien llamarnos a tu reino y has tenido a bien capacitarnos para que en esta tierra podamos caminar como dignos representantes tuyos, como testigos tuyos, pudiendo, Señor, equiparnos con todas las herramientas que necesitamos para ser vencedores, así como tú eres vencedor. Señor, permite que cada una de estas herramientas las podamos atesorar en nuestros corazones y que podamos caminar a la luz de tu palabra y a la luz de tu rostro. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos en nuestras notas finales, estamos en nuestro resumen y el día de hoy vamos a hacer un breve resumen del capítulo número 2, donde hablamos sobre los principados y las potestades. Específicamente estamos hablando de las huestes espirituales, dentro de las cuales se encuentran también los ángeles. Sabemos que hay ángeles buenos. El apóstol Pablo, de hecho, nos dice que los ángeles son ministradores o espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Pero así como hay ángeles buenos, también sabemos, y eso lo vimos en la clase pasada, que hay ángeles malos. Sin embargo, los ángeles nos rodean, son espíritus ministradores, como leímos en el versículo anterior, nos cuidan. E incluso en nuestro estado aún no regenerado, estos mensajeros celestiales nos protegían e intentaban guiarnos por los caminos de la justicia y de la salvación. Sin embargo, como mencioné anteriormente, también hay ángeles malignos. Estos son otro tipo de ángeles que no son santos, a los cuales nos referimos generalmente como ángeles caídos. Y estos son los habitantes caídos del cielo que siguieron a Lucifer en su rebelión antes que comenzaran los tiempos como hoy los conocemos, antes de Adán. Y esto fue lo que estudiamos, de hecho, la clase pasada. Los ángeles caídos, junto con un ejército de demonios que eran de antiguas criaturas de la tierra, intentan ahora influenciar a los hijos de los hombres para que sigan una vida de pecado y degradación. Los demonios y los ángeles caídos condenados ya para el juicio eterno desean arrastrar con ellos a la perdición eterna a todos los que puedan. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en mente, muy en mente. Estos personajes, al haber perdido las bendiciones de la vida eterna, su objetivo primordial es privar también a otros o a todos los que puedan de la vida eterna. Ellos, al haber perdido esta bendición, ahora quieren que otros, o si ellos pudieran todos, privarlos de esta bendición de la vida eterna, de estar siempre con el Señor. Y para este fin utilizan todos los medios disponibles para hacer que los hombres rechacen a Dios y rechacen la salvación que Él proveyó por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De hecho, el apóstol Juan nos advierte sobre ellos en 1 de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3, donde dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Esto es algo que tenemos que tener muy presente, hermanos, en nuestras vidas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dijo el apóstol Pablo, sino es contra principados, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Aunque nosotros no los veamos, hermanos, es muy real. El mundo espiritual es tal vez más real que el mundo físico que tú y yo podemos ver y tocar. Hace 8 días vimos cómo Lucifer, el líder y jefe de los ángeles, que era llamado como la estrella resplandeciente o el hijo de la mañana, quiso tomar el lugar de Dios. Si recuerdan, hace 8 días leímos en Ezequiel capítulo 28, verso 12, cómo él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de toda hermosura. Vimos cómo estaba vestidos de varias piedras que estudiamos y vimos cómo estas piedras eran parte de la vestimenta del sumo sacerdote. También vimos que era un querubín grande y protector. De hecho, en Ezequiel capítulo 28, verso 3, que no lo apunté aquí, pero ustedes lo pueden buscar después, se dice que Lucifer era más sabio que Daniel. Entonces, no era un personaje cualquiera. Sin embargo, un día él dijo, voy a subir al cielo, voy a levantar mi trono junto a las estrellas de Dios, me voy a sentar en el monte del testimonio, voy a subir a las alturas y seré semejante al Altísimo. Y debido a esto, hermanos, por querer tomar un lugar que no le correspondía, por llenarse su corazón de orgullo, él fue echado de los cielos. Ahora él no fue echado solo, sino fue echado también con una tercera parte de los ángeles, que son los ángeles caídos o ángeles malignos que leímos en una de las filminas anteriores. Entonces, veamos un resumen de lo que vimos en este capítulo. Hay principados y hay potestades. Hay diferentes niveles de autoridad y de potestades en el mundo espiritual. Pero antes de entrar a ellos, quiero recordar un principio que aprendimos. Dios a menudo obra primero en lo natural y después en lo espiritual, de manera similar a lo que obra en lo natural. Muchas veces alguien me preguntó hace varios años por qué, si en la ley decía no matarás, pero después el Señor los enviaba a la guerra, ¿verdad? Y tenían que matar. Bueno, quiero reiterar este principio que estamos viendo. Dios a menudo obra primero en lo natural y después obra en lo espiritual. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? Bueno, así como nosotros enfrentamos hoy nuestros enemigos espirituales, primero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, enfrentó a enemigos carnales, de carne y hueso. Vamos a ver este principio ilustrado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 47, donde dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces veamos, habla de un primer Adán, luego de un postrer Adán. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es lo que estamos diciendo o mencionamos anteriormente. Primero es lo natural y luego es lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que como hemos estado mencionando, este principio se ilustra mostrando que el primer Adán era de la tierra, es decir, Adán y Eva, que nosotros conocemos, mientras que el postrer Adán, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es o era del cielo. Vemos este principio bíblico también en otros lugares en la Escritura. Por ejemplo, sabemos que los hijos naturales de Abraham son los judíos en el Antiguo Testamento, y estos pelearon batallas naturales en la tierra con espadas, con escudos, con lanzas, es decir, con armas naturales. Mientras que ahora los hijos espirituales de Abraham, es decir, nosotros, tú y yo, la iglesia, los cristianos,
Deben pelear ahora batallas espirituales en las regiones celestes con armas espirituales, por ejemplo, como la espada del Espíritu. Así que, de nuevo, hermanos, vemos como primero es lo natural y después es lo espiritual. Y vamos a listar varios versículos donde podemos ver cómo eh, está listado en los cielos, cómo en la escritura siempre se refiere a los cielos como un lugar de batalla. Y vamos a ver también este principio que primero es lo natural y luego es lo espiritual. Veamos entonces algunas de las muchas escrituras que nos hablan, por ejemplo, de los primeros cielos o de la atmósfera sobre la tierra. Aquí es donde todavía operan Satanás y sus ángeles hasta el día de hoy. Jueces capítulo 5, versículo 4, dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Entonces, fíjense cómo aquí está hablando de una guerra y está hablando de los cielos, cómo destilaron. Vamos a Salmos capítulo 78, versículo 26, dice, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. Deuteronomio 11:11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Pues constantemente está refiriéndose a los cielos terrenales en estos versículos. Y esto nos lleva, hermanos, a la figura. Recuérdense, estamos reforzando la idea de que primero es lo natural y después lo espiritual. Con esto en mente, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, donde nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. De nuevo, reforzamos aquí esta idea, hermanos, cuando en los versículos que leímos anteriormente se refería al cielo, a la primera creación. Pero ahora, en el libro de Efesios, dice que nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores que están en dónde? En las regiones celestes. Y aquí quiero hacer un pequeño alto porque vemos aquí al menos tres rangos de gobierno o tres rangos de autoridad en las regiones celestes. Son los principados, potestades y gobernadores. No voy a ahondar mucho hoy, el día de hoy, sobre esto, pero ustedes si quieren reescuchar las clases que vimos sobre esto, las pueden encontrar de nuevo en el canal de YouTube. Allí busquen la página de la iglesia, Iglesia Cristiana Nación David, y van a encontrar una serie donde ya están todos los videos, todas las clases de esta serie de vencedor o víctima. Pero lo que sí quiero traer a colación en esta noche es que Satanás, con sus principados, con sus potestades y con sus gobernadores, va a siempre buscar atacar a los siervos de Dios, al pueblo de Dios. Y como vimos en esta serie, estamos en una guerra. Y en esta guerra tenemos de dos opciones. O salimos como vencedores o salimos como víctimas. Y el anhelo del corazón del Señor, hermanos, y nuestra misión es que nosotros seamos vencedores. Y vamos a ver cómo Satanás siempre intenta atacar al pueblo de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos en la Escritura. Vamos déjeme, creo que me falté uno. Denme un segundo, creo que esta filmina está mal. Sí, perdón. Vamos a ver, podemos ver cómo Satanás, el príncipe de la potestad del aire, busca atacar siempre a los siervos de Dios. Y vamos a Job capítulo 1, versículo 12. Y dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Veamos el verso 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. No puse todos los demás versículos, pero ustedes pueden leer cómo Satanás de nuevo le dice a Dios, Job no te teme de gratis, tú te teme y te honra por todo lo que tú le has hecho, le has cercado,
que esto nos va a llevar al resumen de la próxima clase, que es levantar muros. Pero Job, Satanás le dice a Dios, tú a Job lo tienes protegido, lo tienes cercado, y si tú no lo tuvieras así, él entonces iría y no te serviría y no te amaría. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo a nuestro Dios, Job es igual que yo. Un día te va a dar la espalda, pero no te la da por todo lo que tú le das. Y entonces el Señor, hermanos, le permite a Satanás tocar a Job, y como leímos en el versículo anterior, en la filmina anterior, el Señor le dice, puedes tocar todo lo que tienes en el verso 12, pero no toques su mano. Y Satanás va y arrasa con todo en un día. Y cada vez alguien venía y le decía, solo escape yo para darte la noticia. Pero no solamente atacó a Job, hermanos. Vemos que él también atacó al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 27, versículo 20, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es interesante que aquí cuando aparece una tempestad no pequeña, en el griego dice una tempestad contraria, alguien que va en tu contra. La misma palabra, hermanos, que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 37 y 38. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Es exactamente la misma palabra griega, tempestad contraria, un viento contrario, algo que va en nuestra contra. Y se echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes que el enemigo de nuestras almas siempre va a intentar atacar al pueblo de Dios. Siempre va a intentar hacer algo en contra del pueblo de Dios, y él va a tentarnos, va a ponernos lazo, va a acusarnos como vimos en la clase de hace 8 días, y va a intentar por todos los medios que tú y yo perdamos ese regalo que el Señor nos ha dado cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y en nosotros hay una experiencia que conocemos como el nuevo nacimiento, donde el Espíritu de Dios vuelve a soplar en nuestros corazones, y entonces esa esencia que Dios había puesto en Adán otra vez vuelve a estar en nosotros, y nosotros podemos ser ahora llamados hijos de Dios, no solamente creación de Dios. Me gustaría tomar un minuto para comentar eso. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han aceptado el plan de redención, han aceptado que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que a través de ese sacrificio y por medio de la fe podemos nosotros ser aceptos nuevamente delante del Padre, y tomamos la decisión de apropiarnos de esa sangre, de ese sacrificio que él hizo, y tomamos la decisión de seguir a Cristo a partir de ese momento. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y qué pasa ahí, hermanos? Nuestro nombre, tu nombre y mi nombre, es inscrito entonces en el libro de la vida, y tenemos vida eterna. Si ustedes recuerdan en Juan 3:16, un versículo que creo que todos nos sabemos de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que el enemigo de nuestras almas quiere quitar, quiere arrebatar y quiere impedir que nosotros, los hijos de Dios, lleguemos a la vida eterna, como leímos hace algunos momentos. Sin embargo, hermanos, no estamos nosotros solos. Me gustaría leer o ahondar un poquito más sobre este tema de que el enemigo de nuestras almas está en los cielos, o él es, como decía Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados,
huestes y gobernadores en las regiones celestes. Vamos a ver un concepto sobre tres cielos y un ejemplo de esto lo encontramos cuando el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si estaba fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esto entonces nos abre la posición de decir que existen tres cielos, al menos. ¿Y dónde está entonces Satanás, hermanos? Y sus huestes. Si en Efesios leímos que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes, gobernadores en las regiones celestes, ¿dónde están? Veamos un texto más en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, donde nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense cómo Dios está en minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, y ahora vean cómo Dios de aquí está en mayúsculas. Entonces aquí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, su misión, o lo que él busca, es entenebrecer o cegar el entendimiento de quién, de los incrédulos. Hermanos, una de las cosas tal vez más peligrosas que existen para la raza humana, y en especial para los cristianos, pero para la raza humana en general, es que el enemigo siempre intenta sembrar incredulidad. Recuerdo que en los evangelios dice el Señor Jesús que él muchas veces no pudo hacer milagros, no porque él no quisiera, no porque él no tuviera poder, sino a causa de la incredulidad. Y creo yo que los cristianos, hermanos, ese ha sido un gran obstáculo, por lo cual a veces Dios no se mueve con prodigios, señales, milagros, con su poder en medio de la congregación, porque algunos aún tenemos esta incredulidad. Y esa es una de las misiones del enemigo de nuestras almas. Él quiere cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice aquí el cual es la imagen de Dios. Leamos otro versículo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. De nuevo, este es otro de los nombres que tiene el enemigo de nuestras almas. Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, estamos aquí reforzando el punto de que Satanás y sus huestes operan en el cielo, en las regiones celestes, en el aire, en la atmósfera que nosotros alcanzamos a ver. Vamos a ver a reforzar este punto. Mediante la corrupción de la humanidad, Satanás ha logrado en gran medida el control del mundo. Y de hecho se jactó al tentar a Cristo de que controlaba los reinos del mundo, afirmación que nuestro Señor Jesucristo no refutó. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo también llamó a Satanás el príncipe de la potestad de este mundo. Y vamos a leer los versículos relacionados con esto. En Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y el Señor, hermanos, él no le refutó esto. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 30, el Señor Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Entonces, vamos a ir armando el rompecabezas y el resumen que estamos haciendo de este capítulo número 2. Sí, hay huestes, hay potestades, hay gobernadores en las regiones celestes. Sí, el Señor le llama el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Sí, Satanás busca poner un freno
para que esta humanidad no conozca la verdad, no tenga acceso a la vida eterna, y Él por eso quiere entenebrecer el entendimiento de las personas y trata de hacerlo también con los cristianos para sembrar incredulidad en los corazones. Pero ahora, hermanos, me gustaría tocar en esta noche cuál es nuestra función como pueblo de Dios y como vencedores que queremos ser. Ahora la iglesia, el ejército de Dios, está llamada a recuperar el terreno perdido para restablecer el reino de Dios sobre esta tierra. Y como el Señor Jesucristo nos enseñó, debemos orar como dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es bien curioso, hermanos. Este versículo hoy ha tomado otra dimensión para mi entendimiento. ¿Dónde está el enemigo de nuestras almas? ¿Dónde él gobierna? ¿Dónde él mueve a sus huestes, a sus principados? Él es el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Del cielo, de la atmósfera que nosotros alcanzamos a ver. Pero Mateo capítulo 6, verso 10, cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos que si les enseña a orar, lo primero que el Señor dice es, venga tu reino, ¿verdad? El Señor dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ese fue el versículo anterior, pero después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué es lo que está diciendo, hermanos, con esta oración? Con esta oración estamos diciendo que la iglesia debe cumplir su propósito de que el reino del Señor se establezca tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, como escribí en la parte de arriba de la filmina, la iglesia, es decir, el ejército de Dios, está llamada a recuperar el terreno perdido y restablecer el reino de Dios sobre esta tierra. La iglesia debe de cumplir, hermanos, con la gran comisión de evangelizar al mundo y traer de regreso a las almas perdidas al reino de Dios. De hecho, Mateo capítulo 24, versículo 14 nos habla de esto, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces va a venir el fin. Si es cierto, va a ser un tiempo de gran oscuridad, sí, va a ser un tiempo difícil, porque Mateo 24 nos está hablando de los tiempos del fin, pero el evangelio del reino se va a predicar en toda la tierra, porque la voluntad del Señor se tiene que hacer así como en el cielo, así en la tierra. Venga tu reino, Señor. Ahora, hermanos, si esa es la misión de la iglesia, si ese es el propósito, que la iglesia recupere todo lo que se perdió, todo ese terreno perdido, ¿ustedes qué creen que va a ser el enemigo de nuestras almas? Bueno, Satanás se va a oponer vehementemente a la obra de Dios en los últimos días. Ustedes pueden leer Apocalipsis capítulo 12:9 hasta Apocalipsis 13:8, donde vemos cómo Satanás se va a oponer duramente. Y de hecho en el libro de Apocalipsis capítulo 12, si ustedes recuerdan, se nos da una señal en el cielo donde está una mujer vestida del sol, está encinta, está a punto de dar a luz un hijo varón, y después tenemos otra señal en el cielo donde está el dragón con sus seguidores y está esperando que nazca este hijo varón para devorarlo. De nuevo, Satanás se quiere oponer a la obra de Dios. Pero hermanos, sabemos el final. Y esto es algo que yo he compartido en repetidas ocasiones en la congregación. Como iglesia de Cristo sabemos cómo termina la historia. Así que es cierto que Satanás se va a oponer vehementemente a la obra de Dios en los últimos días, hasta que nuestro Señor Jesús regrese, pero Él va a encarcelar a Satanás y va a establecer plenamente su reino en todo el mundo. Y ustedes pueden leer esto en Apocalipsis capítulo 19:11 hasta Apocalipsis 20, versículo 4. Veamos un pasaje de la Escritura donde leemos algo más acerca de este evento. Zacarías capítulo 14, versos 1 al 9 dice, He aquí, el día de Jehová viene
y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Hermanos, esta es la esperanza gloriosa que tenemos como cristianos y como hijos de Dios. El día de ayer platicaba con una de nuestras amadas hermanas y me decía, hermano, la esperanza que yo tengo es que un día todo lo que toda la injusticia, todo lo que pasa, toda la corrupción se va a terminar porque nuestro Señor va a venir y va a gobernar. Y eso me da una esperanza y me mantiene caminando, hermanos, y eso es cierto. Un día Dios se va a encargar de Satanás, de sus huestes, de los gobernadores, y él va a traer juicio sobre ellos y sobre todos aquellos que los hayan seguido. Ahora, la gran pregunta es si es cierto que Satanás tiene poder. Es cierto que él gobierna sobre la potestad del aire, pero hermanos, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo no solamente dio su vida por nosotros, sino dice que él quitó las llaves del infierno, la potestad de la muerte, y derrotó y avergonzó a todas esas huestes en la cruz del Calvario. Y hoy, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre y por medio de su nombre, nosotros también tenemos poder sobre estas gobernadores, sobre estas potestades. Sin embargo, necesitamos tener cuidado de que el Señor sea el que nos esté guiando en todo momento. Ahora, con respecto a estos temas que estoy hablando sobre que el Señor va a venir, que el Señor va a hacer su obra, que el Señor va a encarcelar a Satanás, es qué hay atrás, hermanos, o en el tiempo previo a todo esto. Es cierto que tenemos que tener cuidado porque tanto van a venir días de gloria, pero van a venir días de juicio. Y no se nos debe de olvidar, hermanos, que siempre el Señor va a cuidar de los suyos. No se nos debe de olvidar que es cierto que aunque Satanás cuando se rebeló se llevó una tercera parte de los ángeles, se quedaron 2/3 partes del lado de Dios. Y ellos están también todo el tiempo trabajando. Cada uno de ellos tiene un ministerio. Algunos de ellos cuidan de los santos, de los hijos de Dios. Quiero leer un versículo para afianzar esto. Mateo capítulo 18, versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor Jesús está haciendo alusión a que estos pequeños tienen a un ángel que está viendo por ellos, que les está cuidando, y dice que estos ángeles siempre ven el rostro del Padre que está en los cielos. Y en Hebreos capítulo 1, verso 14 dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores? Está hablando acerca de los ángeles del Señor, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Es decir, los ángeles de Dios siempre están trabajando a favor de los que son y van a ser herederos de la salvación. Y con esto quiero traer a colación lo siguiente, hermanos. Tanto el enemigo de nuestras almas tiene cierto poder, sus huestes tienen cierto poder, pero los ángeles de Dios y nuestro Dios, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es todo suficiente y Él también envía a sus ángeles, hermanos, para guardarnos. Ahora, ambos pueden estar trabajando a favor de alguna persona. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos esta serie, en la ocasión que vimos esta serie, hablamos sobre dos personajes. Uno de ellos fue George Washington, donde muchos decían que era prueba de balas, que habiendo sido protegido providencialmente a través de peligrosas batallas. Y ustedes pueden leer un libro, una autobiografía que él escribió que se llama Reminiscencias, donde él escribe que a veces él se quitaba su ropa y tenía los agujeros de bala y a él no le había pasado nada. Y él decía que Dios le había guardado. Sin embargo, también cuando estudiamos esta clase vimos otro personaje que era Hitler, Adolfo Hitler, como muchas veces intentaron asesinarle, pero no habían podido. Así que vemos de nuevo estas entes espirituales funcionando de ambos lados. Y yo quiero compartir esto, hermanos, porque tenemos que saber que existen, saber que son reales. Yo he escuchado muchas veces la frase, no, 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 eso no existe, no, yo no creo en eso. Bueno, cuidado, el mundo espiritual es muy real. Vamos a ver cómo un ángel, por ejemplo, estaba a cargo de un lugar geográfico. Hay ángeles a cargo de ciudades, a cargo de países, a cargo de regiones. Quiero ver un ejemplo de esos en la escritura. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 15 al 16. Dice, y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. ¿Ven? Aquí el Señor había enviado a un ángel a una ciudad para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Si se acuerdan de la historia, aquí David había cometido un pecado con el cual hizo no solamente pecar él, sino Israel, y el Señor se enojó y envió juicio y le había dicho a David que él escogiera qué juicio quería. David dijo que él prefería caer en las manos del Señor, y entonces el Señor envía a este ángel para destruir a la ciudad. Y de hecho vemos en el versículo siguiente cómo David, en el verso 16, dice, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Entonces podemos observar, hermanos, cómo hay ángeles a cargo o puede ser defendiendo o puede ser ángeles del enemigo, potestades del enemigo sobre una ciudad. Cuando estudiamos esta clase, si ustedes recuerdan, vimos a Daniel. Daniel había visto una de las visiones y él no había entendido, y entonces él se pone a orar porque quería saber qué significaba esta visión. En cuanto él ora, es enviado un mensajero, un ángel, para darle la revelación. Sin embargo, este ángel no podía pasar porque se lo puso, y la escritura dice que el príncipe de Persia se le había puesto, y no está hablando del rey de Persia en ese momento, sino de la potestad que gobernaba sobre este imperio de Persia. Y si ustedes recuerdan el pasaje, dice que hasta que pidió ayuda con uno de los arcángeles que vino a ayudarle, uno de los arcángeles de Dios, y entonces pudo pasar y llegar y darle el mensaje y la interpretación a Daniel. Y esto, hermanos, quiero dejarlo en nuestros corazones, porque cuando nosotros oramos a veces pensamos que no llegan nuestras oraciones, pero hoy te quiero decir que cuando oramos, hermanos, el Señor nos oye.
De hecho, cuando nos acercamos a Él, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego también el Señor Jesús dijo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, en esa búsqueda. De hecho, en el griego original no solamente dice el que pide así a secas, sino que usa un tiempo presente continuo que es al que pide y se mantiene pidiendo, al que pide y al que busca y se mantiene buscando. Hermanos, si nosotros buscamos al Señor, si nosotros oramos, el Señor nos responde. Puede ser que tal vez la respuesta se tarde, como en el caso de Daniel, porque algo sucede en los cielos que nosotros no estamos viendo. Y por eso nosotros debemos de seguir insistiendo y persistiendo en la oración y en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, aquí después de que David ve al ángel, eh, inmediatamente le dice al Señor, Señor, mátame a mí, no al pueblo. Y el Señor le dice que David ofrece un sacrificio por su pecado. Y lo interesante es que el lugar donde él ofrece este sacrificio, el David le dijo, le compró la era a Ornán, que era un jebuseo, y hubo después de esto, no solamente paró este juicio, sino que también empezó un avivamiento en medio de Israel. Y con esto quiero dar lugar a la siguiente parte de la clase de resumen del día de hoy. Este patrón de avivamiento con juicio se va a encontrar en muchas escrituras proféticas. Mientras nos acerquemos al final de los tiempos, vamos a ver cómo van a venir los juicios de Dios, pero también vamos a venir cómo va a venir el avivamiento de parte de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 60, versículos 2 y 3, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Veamos otro pasaje más sobre este mismo tema. Mateo 24, versículos 9 al 14. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, esto nos está dando el escenario de cómo van a estar los días finales. Sí, antes de que Satanás sea juzgado. Sí, antes de la segunda venida del Señor. Juicio. Pero vean la otra lado de la moneda. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y vean el gran avivamiento. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Daniel también nos habla sobre esto, hermanos, en Daniel capítulo 11, versículos 31 al 32. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. De nuevo, un escenario oscuro, viene el anticristo, va a profanar el santuario, la fortaleza, va a quitar el continuo sacrificio, va a poner la abominación desoladora, pero vamos al otro lado de la moneda, avivamiento. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, siempre hemos visto este patrón. Oscuridad, el enemigo queriendo atacar, queriendo hacer su obra, queriendo acabar con lo que Dios quiere hacer, pero Dios por el otro lado manifestando su poder, sus señales, sus milagros y trayendo avivamiento. No sé cómo vemos hoy el mundo en el que estamos, pero creo yo que nos estamos acercando mucho otra vez a ese tipo de mundo. Grande oscuridad, grandes problemas, grande corrupción, guerras, etc. ¿No será que es tiempo de que venga
el avivamiento del Señor, ese avivamiento que estamos esperando? ¿Cuántos de nosotros le decimos, sí, ven Señor Jesús? Vamos a otro ejemplo más. ¿Se acuerdan cuando quisieron acabar con el apóstol Juan? Lo hirvieron en una olla de aceite según la tradición. No murió, es exiliado a la isla de Patmos donde él recibe la revelación del Apocalipsis y se cree, o según los estudiosos, después él es liberado y entonces leemos esta filmina. Las ciudades de alrededor fueron evangelizadas desde Éfeso, que era la ciudad principal de la zona. También llegó a ser el líder espiritual de las iglesias del Nuevo Testamento que surgieron en esa provincia romana. Al anciano apóstol Juan se le atribuye el mérito de ser su líder apostólico desde su residencia en Éfeso durante muchos años. El enemigo intentó acabar, hermanos, con el apóstol Juan. Intentó detener la revelación, pero el Señor, nuestro Dios, siempre cumple sus propósitos. Y entonces, desde Éfeso, se evangelizó a toda Asia desde este lugar. Y vamos a corroborar esto en Hechos capítulo 19, verso 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Con esto, hermanos, quiero dejar en sus corazones el siguiente pensamiento. Es cierto que estamos en guerra. Es cierto que el enemigo de nuestras almas está en el aire, en las potestades del aire. Es cierto que él tiene gobernadores, huestes. Es cierto que son diferentes rangos y niveles. Pero es cierto que la iglesia está llamada, hermanos, a derribar esas potestades. La iglesia está llamada a ser vencedora. Dice que las huestes del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Así que tú y yo, hermanos, estamos llamados para cumplir los propósitos de Dios. Y el Señor nos va a dar autoridad. Él dijo que nos iba a dar autoridad para predicar, para hollar serpientes sobre toda hueste, sobre toda potestad del enemigo. Es cierto que tenemos que ser sabios y como estudiamos en las series, escuchar la voz de Dios, escuchar la estrategia, utilizar las herramientas que Él nos ha dado. Pero lo que yo quiero dejar en sus corazones en este resumen es, el Señor va a traer juicio sobre Satanás y sus potestades. Y la iglesia entonces cumplirá su propósito, que es conquistar y derrotar a las huestes que estuvieron en contra del Señor y que fueron arrojadas a esta tierra. Con esto en mente, hermanos, que el Señor llene nuestros corazones de ánimo, que el Señor llene nuestros corazones con un anhelo vehemente de seguir, de ser fiel, de no rendirnos, de no abrir puertas al enemigo. Como el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el versículo que leímos hace un momento, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Y por esa razón el Señor Jesús pudo dar su vida por nosotros en la cruz y derrotar al enemigo, a las huestes y a los principados, avergonzándolos en la cruz del Calvario. Y el Señor quiere que nosotros sigamos su ejemplo y que caminemos en esta tierra y que reconquistemos aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros peleemos. Dios nos va a usar, hermanos, para traer avivamiento. Dios nos va a usar para que su reino sea establecido. Dios nos va a usar para que su evangelio del reino sea predicado y que como iglesia nosotros podamos alistarnos y pelear las batallas de nuestro Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque sabemos que al final, Señor, tú vas a completar tu obra. Tu voluntad siempre va a ser cumplida. Señor, no hay ni una jota ni una tilde de la ley, de lo que está profetizado, que no se vaya a cumplir. Y la iglesia al final, Señor, se levantará como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y se levantará, y los vencedores, Señor, seguirán al Cordero por donde quiera que vaya. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos anhelar y caminar y poder ser llamados, elegidos, fieles, y seamos parte de ese ejército del cual tú estás formando en esta tierra. Señor, estamos viendo cómo oscuridad está cubriendo las naciones, esta tierra. Oímos de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de terremotos, de pestes,
y de muchas cosas más que vendrán. Pero Señor, también sé que tu avivamiento está a punto de venir a esta tierra. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y me uno al clamor de tu iglesia, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Ven una vez más, avívanos una vez más, tócanos una vez más y haznos un pueblo y una iglesia digna de ti, Señor. Gracias te doy, Padre nuestro, por este tiempo. Permítenos siempre, Señor, atesorar esta palabra en nuestro corazón y que no regrese a ti vacía, sino que produzca el fruto que tú esperas de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.